A continuación, vamos a presentar un caso clínico. Prácticamente nos llega el paciente de esta manera. Para las personas que viven en el sur de la República Mexicana o para las personas que viven en Centroamérica, seguramente se les va a hacer muy conocido este caso con respecto a la historia clínica. Y para aquellos que no, bueno, para que más o menos vean la morfología que se presenta en esta serie de problemas. Se trata de un paciente femenino de 10 años de edad, la cual es enviada por su médico general por datos clínicos de fiebre alta, dolores musculares y articulares, dolor retroorbitario, sarpullido y petequias en miembros inferiores y superiores. No existe evidencia de alguna organomegalia ni adenomegalia, es decir, no hay crecimiento ni de vaso ni de hígado. Vean, por ejemplo, estas fueron unas fotografías que tomamos del caso. ¿Qué me pueden decir con respecto a la morfología? Valoren, todas estas valoren el tamaño, el patrón de cromatina, si tiene o no nucleolo, si hay gránulos, si hay vacuolas, la disposición del núcleo, dónde se encuentra el núcleo, ¿sí? Si existe el aparato de Golgi, dónde está ubicado ese aparato de Golgi. Entonces, ¿qué me pueden decir acerca de esta morfología? Dice, buenas tardes, de casualidad, ok. ¿Qué tal, química oriana o química oriana? ¿Qué me pueden decir acerca de la morfología? Vean, comparen siempre estas células con el tamaño de los eritrocitos, en el entendido de que los eritrocitos son células pequeñas, y se darán cuenta que estas células son bastante grandes. De hecho, quiero que vean aquí, por ejemplo, es una célula extremadamente grande, ¿sí? No todas son del mismo tamaño, hay una variabilidad morfológica, pero bueno, vamos viendo. Dicen por aquí, células inmaduras, tiene arcoplasma, blastos, una LLA, exactamente, núcleo excéntrico, así es. Acuérdense, primero traten de evidenciar las características morfológicas para posteriormente dar un nombre. Eso siempre les va a ayudar. Uno o dos nucleolos. La pregunta es, ¿todas las células tienen nucleolos o solamente hay algunas que la tienen? Vacuolas, algunas tienen vacuolas, ¿ok? Cromatina laxa, pues no es una cromatina fina, quiero que vean los grumos, incluso en algunas obviamente se ve más estos grumos de cromatina, es como si usted tuviera una especie de piso en donde hay un piso totalmente plano y hay otro piso que tiene pequeñas protuberancias. Bueno, vea cómo este es un piso en el núcleo que tiene protuberancias de tal manera que no es una cromatina fina, ¿estamos de acuerdo? Vamos viendo las demás aportaciones. Cromatina grumosa, en efecto. La tercera célula de la tercera fila creo que es una célula de Mott, ¿no? Aquella que posee esos cuerpos de Russell. El licenciado Carlos Loch se refiere a esta célula, vean. Y quiero dejar en claro que lo que usted está viendo es sangre periférica, ¿eh? No está viendo una médula ósea, simple y sencillamente está viendo una sangre periférica. Ahora, tener en consideración que las imágenes de abajo corresponden a un concentrado de leucocitos. Tuvimos que recurrir a esa parte, el famoso Buffy Code, para tratar de observar con más detalle aquellas células que nos llamaban la atención. Pero bueno, todas estas que están aquí, no es que en realidad existan un montón, en realidad lo que pasa es que concentramos la sangre. Vamos a ver, de acuerdo, hay una que tiene múltiples vacuolas, prefecto, plasmocitos, células de Mott, halo perinuclear, característicos de las células plasmáticas. Bueno, pues me parece que prácticamente todos pudieron definir ciertas características morfológicas y es así como se debe hacer la descripción morfológica, así como cuando usted está describiendo a la persona que le gusta, es exactamente como debe describir estas células, ¿sí? Con un núcleo excéntrico, con abundante citoplasma intensamente basófilo, con una zona perinuclear o una zona adyacente al núcleo que representa la zona negativa del aparato de Golgi. Vean aquí, algunas más características que otras. Algunas de estas células van a presentar nucleolos, como ustedes están viendo aquí, ¿sí? No todas tienen esa característica porque están en diferentes etapas de maduración. Algunas todavía están sintetizando gran cantidad de proteínas. Si ya le dieron nombre a estas células, saben qué tipo de proteína es la que están produciendo. Y algunas incluso sintetizan, pero no logran secretar esa inmunoglobulina y se queda atrapada en el retículo endoplásmico rugoso. Quiero que vean cómo se ven estas múltiples vacuolas, que ciertamente uno de ustedes dijo, me parece que es una célula de Mott.
Y en efecto, una célula de MOD no es otra cosa más que una célula que sintetiza gran cantidad de inmunoglobulinas, pero no logra secretarla. Y aquí probablemente tengamos un pequeño detalle con aquellas personas que piensan que las células de MOD solamente se observan en la médula ósea. Sí, se han descrito con mucha más frecuencia en la médula ósea porque precisamente las células plasmáticas se albergan con mayor frecuencia en la médula ósea. Casi no las vemos en la sangre periférica. Son pocas las enfermedades donde realmente vemos estas células, pero cuando las vemos, no queda duda que lo que está pasando es un acúmulo de estas inmunoglobulinas que, repito, están siendo sintetizadas, pero que no están siendo secretadas. Y miren aquí, vean, por ejemplo, una célula mitótica, y repito, todo esto es sangre periférica. Entonces, la morfología, en efecto, como ustedes lo dijeron, habían linfocitos plasmocitoides, en efecto, habían células de MOD, pese a que muchas personas dicen, es que las células de MOD solamente se deben encontrar en la médula ósea. Eso no es cierto. Si usted define como tal qué es lo que está pasando en una célula de MOD, sabrá que lo mismo que ve en la médula ósea puede encontrar en la sangre. Pero repito, una vez que madura el linfocito B a esta forma madura de célula plasmática, muy pocas realmente van a salir a la circulación y la mayor parte de ella o se queda en el tejido donde maduró, que frecuentemente son los ganglios linfáticos o aquel sitio de presentación antigénica, o regresa a su sitio de origen, que sería la médula ósea. Por lo tanto, es complicado verla en la sangre periférica. Y repito, en ciertas enfermedades es cuando vemos este tipo de morfología. No es la única, pero bueno, en esta puede estar involucrado. Hay células en división celular. Ustedes seguramente tuvieron la oportunidad de verla. Era la que les mencionaba en esta parte. Permítanme, déjenme que corra hacia atrás. Vean, una célula en división celular. Y esto implica la alta tasa de proliferación que se está llevando a cabo en estas células para tratar de contrarrestar un efecto que no es neoplásico, es un efecto reactivo. Ahora, esta es la biometría hemática del paciente. Vean una leucopenia con unos linfocitos en valor absoluto limítrofe al valor de referencia normal bajo y con una mínima neutropenia probablemente. El paciente tenía 10 años, ¿verdad? Y una mínima neutropenia. No hay datos de anemia, sí hay disminución de plaquetas. Gran parte de esas plaquetas en realidad eran preplaquetas, plaquetas grandes, como proceso de destrucción que se está llevando a cabo de la plaqueta, los megacariocitos empiezan a producir más plaquetas y las liberan como estas formas plaquetarias más grandes o también llamadas plaquetas reticuladas. Y el diagnóstico, pues bueno, los datos morfológicos eran datos morfológicos de estimulación antigénica, es decir, aumento de linfocitos plasmocitoides, sugerentes de infección viral y obviamente lo mandamos a ver la nota que hacemos en el paciente. Y mínimas linfopenias y neutropenia absolutas, muy probablemente asociado a 1. Mínima trombocitopenia, muy probablemente asociado a 1. Aquí, hasta este momento, obviamente no tenemos datos que podamos correlacionarlo con un tipo de infección en particular. Entonces, lo que se le sugiere al paciente es hacer un perfil de dengue y repetir la biometría hemática en 72 horas. Recuerden que todo este cuadro tenemos que evaluarlo en determinado tiempo y hay que evaluar si no bajan los leucocitos, si no bajan las plaquetas, si no hay un síndrome de fuga capilar, y eso lo evaluamos con la elevación del hematocrito. Entonces tenemos que evaluarlo a través del tiempo. Y entonces se hace el perfil de dengue y quiero que vean, anticuerpos IgG para dengue fue negativo, pero la fracción IgM y el antígeno NS1 es totalmente positivo. La serie blanca, al igual que la serie roja, es bastante complicada porque usted requiere correlacionar, en el caso de la serie blanca, correlacionar un aspecto morfológico, un dato indirecto, a un proceso que puede ser un proceso infeccioso o puede ser un proceso inflamatorio. En algunos otros casos puede estar asociado a medicamentos o incluso a un fenómeno indeseado como estos fenómenos neoplásicos, ¿no? Y el diagnóstico, finalmente, una neutropenia y linfopenia absolutas y leve trombocitopenia asociada a infección por dengue. ¿A qué se refiere con asociado a 1? Ah, ok, de acuerdo. Cuando nosotros colocamos esta nota de asociado a 1 al diagnóstico 1, es decir, estamos dando diagnósticos de acuerdo a lo que estamos viendo en la morfología, pero no podemos no podemos dar un diagnóstico específico porque necesitamos pruebas que asegure que lo que estamos diciendo se pueda correlacionar con lo que vemos en la biometría hemática. Entonces, está asociado a 1, es decir, que estos datos como linfopenia, neutropenia y la mínima trombocitopenia
pueden ser o pueden estar asociados a una infección de tipo viral, al igual que los datos de estimulación antigénica. Por eso decimos, estos, tanto el punto 2 como el punto 2, el punto 2 como el punto 3, perdón, están asociados a uno. Y entonces, básicamente así se establece el diagnóstico. Muchas veces, fíjense, para las personas que, repito, viven en el sur o en Centroamérica, que nos toca ver una serie de casos de dengue, muchas veces el clínico por fuerza quiere ver leucopenia y por fuerza quiere ver trombocitopenia. Y recuerden que finalmente estos leucocitos y estas plaquetas van a ir bajando gradualmente. No sabemos con cuántos leucocitos empieza el paciente, no sabemos con cuántas plaquetas comienza el paciente. De tal manera que si para usted que tuviera un número de plaquetas de, le voy a poner un número de 380,000 y baja a 200,000, fíjese cuánto bajó, estamos de acuerdo. Sin embargo, no va a tener trombocitopenia, eso no quiere decir que no haya bajado. No sabemos con cuánto inicia usted como paciente. Sin embargo, hay datos morfológicos que nos van a sugerir que se trata de un proceso por una infección viral. Dentro de ellos, por ejemplo, la disminución de las plaquetas, la disminución de los linfocitos, la presencia de estas plaquetas grandes, llamadas preplaquetas o plaquetas reticuladas, y sobre todo los datos de estimulación antigénica que puede ser a partir de linfocitos plasmocitoides, como ustedes lo veían en la imagen, o a partir de linfocitos T maduros citotóxicos, estos que presentan gránulos y que representan la parte la última etapa de maduración de un linfocito T. Entonces, hasta aquí básicamente abordamos este caso de dengue.